Seguimos con presentación de resultados. Le ha tocado a Icertis esta mañana, o Icertis esta mañana, 14 de octubre, hoy es 14 de octubre, esta mañana ha presentado sus resultados del primer semestre de 2024 junto con la revisión limitada, como tienen que hacer todas las empresas cotizadas en el BM Growth. ¿Qué se destaca de estos resultados, de estos 6 primeros meses de 2024 en Icertis? Como en todo, hay cosas buenas y menos buenas o regulares. Pero lo bueno es que crecen ingresos, 65,6 millones de euros. Crecen un 9,5% los ingresos en estos 6 primeros meses, casi un 10%. El EBITDA normalizado crece un 11,6%, es decir, crece el EBITDA normalizado con algún ajuste, crece más que los ingresos, un 11,6% hasta los 10,1 millones de euros. Por lo tanto, los ingresos en estos 6 primeros meses están en 65 millones, aproximadamente 65,6 millones, y el EBITDA normalizado en 10 millones, 10,1. Crecimiento del 9,5% de los ingresos y del 11,6% del EBITDA normalizado. Os voy a poner aquí la presentación de resultados y con las cifras que acabo de dar. Importante, muy importante y también muy positivo. El margen de EBITDA se mantiene en máximos históricos de los márgenes de EBITDA que ha ido presentando Icertis en los últimos años. Está en 15,3%. El año pasado estuvo en 15%. En 15,3% es el margen EBITDA normalizado. Mirar este gráfico. Viene muy bien el crecimiento de la compañía en los últimos años. Desde 2020 estamos comparando primer semestre de los últimos años. 2020 facturó 25,2 millones de euros. Este año 65,6. El crecimiento es del 160,6% de los ingresos en estos 1, 2, 3, 4 años. Del primer semestre de 2020 al primer semestre de 2024 ha pasado de 25 millones a 65. Ojo. Multiplica por más que duplica por 2,6 veces los ingresos en estos 4 últimos años. Aquí me voy a quitar yo para que veáis bien. A la derecha está el EBITDA normalizado, que pasa de 1,9 millones a 10 millones en estos 4 últimos años. Los ingresos se multiplican por 2,6 y el EBITDA normalizado lo hace por más de 5 veces. Se multiplica por 5, por más de 5 veces el EBITDA de hace 4 años. 1,9 de casi 2 millones a más de 10 millones. Y el margen, veis ahí el margen. Interesante que ha pasado en estos últimos 4 años de 7,5 en 2020 a 15,3. EBITDA normalizado. Repito que es importante ver estos márgenes. ¿Cuáles son? El EBITDA normalizado en máximos, 15,3. Muy interesante y muy importante y muy buenas cifras estas que vemos de Icertis. En la presentación de resultados se dicen muchas cosas. Es una presentación que yo creo que está muy bien, bastante información, bien explicado. Pues por ejemplo, también aquí dicen, bueno, ahí veis, por ejemplo, las 2 adquisiciones que se hicieron importantes en Reino Unido y en Suiza. Projecting Limited y la otra compañía DigiSuite, como digo, en Reino Unido y Suiza respectivamente. Más cosas positivas, la evolución de la cotización. ¿Me tenéis? Pero me voy a quitar para que veáis el numerito. 9,12 es el cierre del 30 de junio y se incorporó el 25 de noviembre de 2019, es decir, va a hacer 5 años, dentro de poquito, estamos en octubre, estoy haciendo el vídeo el 14 de octubre, pues casi 5 años como empresa cotizada, de unos 79,12, ha multiplicado por más de 5 veces el precio de la cotización. De unos 70 a 9,12, pues se ha multiplicado, como veis ahí, por más de 5 veces. Esto es una rentabilidad del 436%. 436% en 5 años no está mal. Multiplicar por 5 en 5 años. Más datos y cifras positivas en Icertis. La deuda financiera bruta, por ejemplo, ahora vemos la deuda financiera bruta que cae de 78 a 75 millones. Y esto yo creo que es interesante que caiga la deuda financiera bruta en este caso.
cae en casi 3 millones. Y en cuanto a la deuda financiera neta, pues esta se sitúa en 48,7 millones que, si la comparamos con el EBITDA normalizado, que está en, como veis ahí, en unos 19-20 millones, EBITDA normalizado anual, pues tendríamos una deuda financiera neta, EBITDA normalizado, de 2,5 veces. Por lo tanto, este ratio es un ratio razonable y razonablemente, bueno, iba a decir bajo, razonable, bien, no está nada mal. En este sentido, pues oye, utiliza la deuda Icertis para crecer y se sitúa en un ratio, como digo, razonable. Y lo malo es que si de repente un año lo tiene malo y el EBITDA cae, pues este ratio en concreto pues puede empeorar mucho, porque se compara con el EBITDA y un año puede tener un año malo y, como digo, bueno, pues que el EBITDA caiga y que ese ratio ya empieza a estar por 3 o por encima de 3 y que ya sea un poquito más exigente o que el riesgo ya empiece a ser más alto desde mi punto de vista. Pero hoy por hoy, viendo la deuda financiera neta, viendo la tesorería que tiene, porque no es lo mismo tener ese ratio con poca tesorería que con mucha, aquí os pongo de nuevo, la tesorería es de 26,6 millones, 26,7, 25 millones, pongamos números redondos por abajo. No es lo mismo tener un ratio de 2,5 veces, 2 o 3 millones, que puedes tener tensiones de tesorería en cualquier momento, que con 25 millones. Es decir, si la deuda financiera bruta cae en 25 millones, pero el efectivo cae en 25 millones, tienes el mismo ratio, porque tendrías una deuda financiera neta de unos 48 millones, 50 millones, pongamos, pero con muy poquita caja. Entonces, esto yo creo que es interesante, que los ratios los veamos desde una manera mucho más amplia. Ese ratio con ese nivel de efectivo, yo creo que está bien. Luego hay que ver más cosas, los intereses, los pagos futuros y ver muchos más temas a nivel de deuda financiera neta. Pero para este tipo de vídeos cortos, de 8 o 10 minutos, pues yo creo que es bueno situarse y esto nos da una referencia buena. Y yo creo que a nivel positivo voy a dar otra cifra, que es, por ejemplo, el efectivo generado por las actividades de explotación, que pasa de 3 millones, 5,5, de 3 millones a 5,5, 2 millones y medio más de flujos generados por la actividad normal de la compañía. Esto es bueno, esto es también bastante bueno, que las operaciones generen caja, que no quemen caja, que generen caja positiva. Esto es bueno. Ahora quería tocar algunas cositas más negativas, no tan buenas, tener en cuenta, porque como todo, no todo es positivo. Y lo voy a hacer en este otro vídeo. Yo creo que es interesante ver las cosas menos buenas en Icertis a tener en cuenta. Pinchar en este vídeo y si sois miembro de las newsletters de juanes7.com, también os las comento. Seguimos, fuerza y ánimo en la carretera, por favor, mucho cuidadito, tranquilidad. La tranquilidad es vida. Seguimos, fuerza y ánimo, no queda otra. Vamos.